Maravilloso momento que podemos estar juntos, damas y caballeros del Instituto Bíblico Externo, aula cuarto año, Centro Familiar San Martín Mendoza. Si han hecho bien la tarea, muchachos, muchachas, estamos en la clase número 2, que por una situación, por otra, por allí se ha complicado el modo presencial, pero vamos a retomar, sí, pero para que no se queden sin clases, para que no perdamos, cosa de que cuando nos encontremos estemos medianamente al tanto de todo. Vamos a estar participando entonces de la clase número 2. El otro día tuvimos una introducción. Hoy vamos a tratar de llegar a otra dispensación, a otro de los periodos bíblicos. Vamos a pasar por la inocencia, vamos a pasar por la etapa de Noé, antediluviano, postdiluviano. Vamos a pasar por la Torre de Babel también. Así que hasta el llamamiento de Abraham tendríamos que llegar perfectamente hoy. Pero como hacemos siempre, vamos a estar orando y presentándonos al Señor, que Dios nos esté ayudando, acompañando, que podamos disfrutar este momento, al menos virtual, pero que seguramente va a traer mucha bendición a cada uno de nosotros. No se olviden que junto con la clase hay una actividad práctica. La idea es que vean el video, que es la parte de la clase, y luego puedan ir respondiendo las preguntas o pueden ir respondiendo, lo mejor es, por supuesto, ir haciendo, respondiendo las preguntas a lo largo de el video que vamos a estar mirando en este ratito. Oramos al Señor. Gracias te damos por la oportunidad, por el regalo de esta clase. Gracias por saber que somos tus siervos, que tu palabra va a llegar a nuestra vida como siempre. Algo nuevo trae, Señor. Seguramente hablas a nuestro corazón en esta oportunidad también. Ponemos todo en tus manos. Amén, amén y amén. Bueno, voy a poner el power que estuvimos usando la primera vez como para hacer un paso de qué estuvimos hablando en aquella oportunidad, ¿no? Hablamos, arrancando hablando de la introducción bíblica, decíamos que el estudio de la palabra de Dios es lo que a nosotros nos interesa, queremos crecer, queremos aprender. Entonces, arrancaremos, decíamos, y este será el cuadrito que vamos a estar viendo, pero en todas las clases. Y lo que aspiramos, lo que quiero, lo que deseo, es que podamos encontrar la forma primero de borrarle todos los nombres a esto, que tengo que buscar un Photoshop o algo parecido, y que ustedes puedan escribir todo lo que acá está, absolutamente todo, los distintos periodos, las distintas etapas, el comienzo de todo, ustedes sigan el puntero, el tiempo acá comienza, aquí comienza la dispensación que yo les contaba que antiguamente esto se llamaba periodos bíblicos, pero ahora se le ha puesto el nombre de introducción a la profecía, que suena como más impactante, pero en definitiva es la misma materia que veíamos hace tiempo, donde se ve las distintas dispensaciones o periodos. Aquí tenemos la inocencia, donde arranca todo, como decíamos en la clase pasada. Este es el periodo más cortito, hoy lo veremos. Luego viene la conciencia, que también lo veremos hoy. Viene el gobierno humano, que también lo veremos hoy. Y dejaríamos en el llamamiento de Abraham. Al menos veríamos 3 dispensaciones. ¿Está? Entonces, la inocencia, ya sabemos, son expulsados del huerto. Adán y Eva comen del fruto prohibido. Llega la época de la conciencia, que abarca toda la época de Noé, el arca. Siempre decíamos, ¿se acuerdan? Yo hago algún repasito, como que siempre decimos que en todas las dispensaciones y los periodos el hombre tiene que decidir. Aquí en la inocencia, el hombre y la mujer tuvieron que decidir obedecer a Dios o no. El huerto fue la prueba. En la época de la conciencia tenemos el arca. Fue la prueba para el hombre de decidir por Dios o no. Fueron muy poquitos los que decidieron por Dios. Gobierno humano. Aquí tenemos en el gobierno humano la Torre de Babel, que era una prueba de que el hombre no quería hacer lo que Dios quería, lo que Dios esperaba. Desde Abraham hasta Moisés, toda la época de la promesa. Luego tenemos la ley que fue dada a Moisés, ¿se acuerdan? Hasta la ascensión de Cristo y la venida allí del Espíritu Santo, donde comienza la dispensación de la gracia. ¿Cuándo termina esto? Aunque la gracia no se acaba en el arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia es llevada. Ya hablaremos largo y tendido luego de este periodo, que es el que por allí más nos interesa, porque todo esto que marco acá con el puntero, todo esto es pasado. Entonces ya todo esto, tenemos la historia, todo esto, lo que se está por venir, lo que vamos a vivir es el arrebatamiento de la iglesia se va con el Señor, luego viene el periodo de tribulación y gran tribulación, donde el anticristo
comenzará a gobernar inmediatamente que la iglesia sea arrebatada. Bueno, ya veremos, pero seguramente no será inmediatamente. Puede ser que pase un periodo de tiempo, porque en el libro de Apocalipsis habla de que comienza los ayes, comienza todo el desastre, cuando Israel firma con el anticristo un acuerdo de paz. Ahí comienza la llamada la séptima y última semana de Daniel, que ya lo veremos para no confundir a nadie, ya lo veremos en su momento. Entonces, no significa que hoy viene el Señor, mañana el anticristo gobierna el mundo. Eso va a llevar un tiempo, va a llevar un proceso de adecuación donde todos los países tendrán que organizarse para hacerlo a esto, ¿no? Y cuando Israel firme ese tratado de paz es cuando a partir de ese momento, que no sabemos cuánto tiempo habrá pasado después del arrebatamiento de la iglesia, comienza a correr esos 7 años de tribulación y gran tribulación. Tenemos las bodas del Cordero, en la presencia de Dios, el juicio de las obras, acá dice el tribunal de Cristo, el juicio de las obras, todo con su cita bíblica. Luego hablamos de la segunda venida que nosotros venimos con Cristo, en la batalla de Armagedón, el milenio, que es otra dispensación. Luego, en el milenio, ustedes saben que el diablo, antes de que termine el milenio, es soltado. ¿Por qué? Porque así como sucedió en la inocencia, conciencia, gobierno humano y demás, todos fueron probados. Aquí con Moisés, la ley, ¿cierto? Entonces, todas las dispensaciones hay una prueba. Entonces, el diablo será soltado porque van a ser gente aquí en la tierra. ¿Y qué va a suceder? Esa gente tiene que decidir. En el tiempo del milenio van a ser gente, niños. ¿Por qué? Porque, bueno, la humanidad va a seguir su curso, a pesar de la tribulación y gran tribulación, que muchos van a morir. Entonces, aquí, en el milenio, nace un montón de gente que nunca vio lo que era el pecado, porque el pecado, el influenciador del pecado, el diablo será atado, aquí síganme la flechita, Satanás es atado por 1000 años, pero luego es soltado casi al finalizar la dispensación del milenio. Y allí montones, millones de personas se juegan una vez más para seguir al diablo, siendo que han vivido un milenio completamente viendo el reino de Cristo, ¿no? Entonces, cada uno va a ser probado. Y en el milenio, esa será la prueba. Luego llega el Señor una vez más, con el resplandor de su venida, el castigo eterno, el lago de fuego, pero previo a eso, aquí habla del el juicio del gran trono blanco, donde los millones y millones de personas que no recibieron al Señor Jesucristo en su corazón, solo pasarán por el juicio del gran trono blanco, digo, para saber las razones por las cuales ellos van a estar eternamente en el lago de fuego. Y luego me falta acá un gráfico donde habla de Jerusalén que desciende del cielo. Aquí es la ciudad que Dios ha preparado para su pueblo. Entonces, este será el gráfico que ustedes tienen que manejar, pero re bien. Y seguramente lo vamos a lograr. Claro que sí. Entonces, dispensaciones llamamos así a la separación de épocas, es lo que recién decíamos, de la historia sagrada, dispensación, ¿no? Entonces, nuestro principal libro es la palabra de Dios. Vamos a estar viendo periodos de la creación, a cómo Dios crea todas las cosas, cómo Dios organiza el mundo, ¿no? La creación de cielos y del universo, la creación de la vida orgánica. Paso rapidito por acá porque esto es un repaso nada más, esto ya lo vimos en la clase pasada. Hablamos del hecho creativo original y vimos algunas pruebas de que hubieron aquí en la Tierra 2 huertos de Edén completamente distintos. ¿Se acuerdan? El huerto del Edén, que nombra aquí la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, es completamente diferente al huerto del Edén que tiene Adán y Eva, que ellos comparten Adán y Eva. También hablamos que la tierra, dice la Biblia, estaba desordenada y vacía, y llegamos a la conclusión de cómo un Dios ordenado como el que tenemos va a crear algo desordenado y vacío. Evidentemente, algo tiene que haber sucedido, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 puede que allí haya sucedido lo que la Biblia habla de que el querubín famoso, el que Dios había creado, aquí lo tenemos en Isaías 14, haya sido arrojado desde el cielo y provocó esa debacle, ese cisma, esa hecatombe, mira qué palabra rara. Bueno, donde en el capítulo 1, versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sería esa la realidad? ¿Sería esa la situación? Bueno, desde los principios vemos que el querubín, creado por Dios como un ser angelical, el diablo, luego llamado Lucifer, está en la tierra. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo fue? Creemos que allí es donde se desató Génesis 1.1, entre Génesis 1.1 y 1.2, la palabra de Dios dice que la tierra estaba desordenada y vacía, que había devastación. Entonces, evidentemente, hablando de el extra dispensacionalismo, que era esto antes que todo fuese.
antes del año cero, del año 000, cuando nada había que existía. Y bueno, una relación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y tenemos versículos que hablaban de esto, ¿no? Me has amado desde antes de la fundación del mundo, es lo que Jesús decía, hablando de su Padre Dios. O sea que ya había, en esto del ex dispensacionalismo, había una relación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es todo lo que había. Luego nos encontramos con todas las dispensaciones que son estas que vamos a estar aprendiendo. Inocencia, que veremos ahora, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y milenio. Son las 7 dispensaciones que vamos a estar estudiando a lo largo de introducción a la profecía en todo este tiempo, ¿no? Eso será lo que veamos. Entonces, te decía, en cada dispensación Dios va a hacer un pacto. Tenemos 7 periodos, pero 8 pactos que Dios hace. El pacto edénico, el pacto adámico, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto mosaico, y ustedes van a notar enseguida, lo vamos a ver, que entre pacto y pacto Dios va cambiando algunas cosas, ampliando. En el principio solo comían hierbas, gracias a Dios que acá en el pacto edénico ellos no comían animales, pero después sí, después se podía comer animales. Así que hasta ese momento, hasta ese pacto, los animales respiraron. Después de ahí más, los empezamos a comer. Y se escribió la frase de gaucho José Hernández: todo bicho que camina va a parar al asador. Eso sería un pasaje extra bíblico. El pacto hecho con Abraham, el pacto de la circuncisión, se acuerdan, entre otros, el pacto hecho con Moisés, que debían guardar la ley. Todo esto fue cambiando, el pacto palestino, y que ya lo veremos, el pacto davídico y el nuevo pacto, el que Jesús, cuando estaba participando en la Santa Cena, dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. O sea, había un nuevo pacto que Dios estaba haciendo con la humanidad en ese momento. Y dijo Dios sea la luz, porque acá hablamos del periodo de la inocencia, la primera semana, Dios hablando y creando de una manera asombrosa, ¿no? Esto, hasta aquí llegamos la semana pasada, por eso aquí la vamos un poquito más lento, ¿no? Y dijo Dios sea la luz, haya expansión en medio de las aguas, separe las aguas de las aguas. ¿Se acuerdan que decíamos que el periodo de la creación no era un periodo de 24 horas, sino eran eras de tiempo, etapas de cientos de millones de años, podría ser entre una etapa y otra etapa, que la biología hoy confirma que el mundo, la Tierra y todo lo que vemos no fue creado de un día para el otro, sino que hubieron eras de tiempo. Entonces, la ciencia bien encaminada no contradice la palabra de Dios. En el segundo día también, el tercer día, perdón, porque el primer día dije que Dios dijo sea la luz. Segundo día, Dios creó el cielo y el mar. El tercer día, árboles, hierbas y plantas. Eso fue el tercer día, porque Dios dijo produzca la tierra hierba verde. Lo que impacta en lo personal, ¿no? Lo que me impacta es el poder de la palabra creativa que Dios tiene. Porque Dios dice, fíjense, simplemente Él dice que produzca y se produce. O sea que Dios envía su palabra, como Jesús lo hacía en el caso de los enfermos. ¿Se acuerdan? En alguna oportunidad alguien vino y le pidió al Señor por su empleado que estaba enfermo. Entonces Él envió la palabra, tal cual como sucedía aquí en Génesis, donde dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y eso es lo que sucedía. La palabra de Dios creando cosas, ¿no? Árbol de frutos según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, etcétera. En el cuarto día nos vamos a encontrar con sol, luna y estrellas. Dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Que ojo, que acá no estamos hablando puramente del planeta Tierra, sino que hablamos de todo lo que se conoce, hasta donde lleguen los satélites creados o hasta donde lleguen los telescopios creados por el hombre, donde muestran que hay millones de soles como el nuestro, miles de sistemas de galaxias como el nuestro. Bueno, hasta donde llegue, bueno, hasta allí, al fondo de todo, está el Señor creador nuestro. No es que nos remitimos solamente al planeta Tierra, sino todo, absolutamente todo lo creado, ¿no? ¿Qué más? Vemos que Él crea absolutamente todo. El quinto día, peces y aves. De eso hablamos el quinto día. Dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión del cielo. Así que acá tenemos la placa, las aves y los mamíferos. Allí están los animales del mar, ¿no? Sexto día, Dios crea al hombre. Dios crea al hombre en el sexto día. Luego dijo Dios, dice, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestia, serpiente, y luego tenemos que el sexto día de la creación, después de concluir toda la acción creadora, Dios siente la necesidad de algo más personal, algo inteligente. No es que los animales no lo fueran, pero ellos han sido creados con instinto. Pero Dios deseaba crear algo diferente, que pudiera Dios tener comunión con el hombre. El otro día le preguntaba
a los chicos de otra aula, ¿cuál fue la razón? Si Dios sigue siendo Dios por más que nosotros no estemos, por más que nosotros no lo alabemos, ni nos rindamos a sus pies, ni lo adoremos, nada por el estilo, Dios sigue siendo Dios, no nos necesita, ¿por qué nos creó? Y para eso me recordaba y le preguntaba a los chicos, y bueno, daba cada cual su definición particular. Y me recordaba del librazo que vimos en alguna oportunidad que todo el mundo calculo que en cuarto lo tiene que haber leído y si no, te aconsejo, te vuelvo a aconsejar que lo leas. Lo vimos en los grupos de crecimiento, lo hemos visto en diferentes clases, en diferentes prédicas, una vida con propósito. Y allí te da varios principios por los cuales Dios nos creó. El más importante de todos, muchachos, no sé si ustedes se acuerdan, si lo tienen presente, Dios nos creó porque nos ama. Simplemente eso. Dios nos creó para amarnos. Ese era uno de los propósitos. Para amarnos, Dios nos creó para salvarnos, para restaurarnos, para hacernos parte de una iglesia, para que tengamos un servicio, que podamos sentirnos útiles en toda nuestra etapa de vida, para que podamos afectar también a otros, para pertenecer a una comunidad llamada iglesia, bueno, para que puedas explotar tus dones y talentos. Te mezclé los principios, pero básicamente te estoy hablando de lo mismo, ¿no? Dios nos creó para amarnos. Entonces Dios crea al hombre, dice esta parte aquí, al hombre, en este momento era solo el hombre, y hay una palabra en hebreo que se dice teselem, la expresión de la realidad. Eso significa, el hombre posee una naturaleza trina, que es cuerpo, alma y espíritu. Así como Dios es trino, el hombre también. Dios nos hace a su imagen y semejanza, ¿no? De Dios mismo, dice acá el Dios de paz, ¿qué más? Los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, y aquí habla, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es lo que nos comunica con Dios, en el alma es donde están nuestras emociones, y el cuerpo es el estuche de todos nosotros, ¿no? Sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos hablando de este Dios creador. Poseemos una naturaleza espiritual que nos pone en contacto con Dios. Por eso, ningún animal, por más lindo que sea, la mascota más amada que tengamos, se pudo alguna vez comunicar con Dios. Aunque vemos en internet gente que ha adiestrado a sus animales y viste que cuando van a orar pareciera que los animales tienen una actitud de oración ante el alimento, pero bíblicamente eso no existe. No hay otro ser creado fuera del hombre y la mujer que pueda comunicarse con Dios. Por eso decimos el animal tiene solo alma, no tiene espíritu. ¿Qué pasa con el animal cuando muere? Simplemente deja de ser. Cuando miramos Corintios dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. O sea que hay un espíritu dentro de cada uno de nosotros. Estamos viendo una serie, estamos enganchados con Mica y con Mira, viendo una serie muy linda de doctores y demás. Y resulta que la persona entra en coma en diferentes situaciones. Bueno, y cuando las personas están en coma, ya para la medicina ya no está más la persona, ya se fue, es lo que dicen los doctores. Lo que usted ve acá delante suyo ya no es, ponele Pedro. Pedro ya se fue, ya se ha ido, aunque en realidad todavía no ha muerto. Pero para la medicina, si la persona ya entró en estado de muerte cerebral, que solo está viva porque su corazón está todavía trabajando, entonces, ya para ellos, al menos en esta serie lo muestran así, ya para la medicina no hay más nada que hacer. Entonces, nos encontramos delante de un estuche, la funda de lo que era fulano de tal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que el espíritu vuela a la presencia de Dios, estamos hablando de eso, ¿no? La persona ya dejó de ser lo que era, ¿no? Entonces, estamos hablando de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Toda pregunta y duda que pueda haber, obviamente la pueden escribir o la charlamos en la próxima clase, ¿no? Semejanza es el carácter moral, entre paréntesis. Si no la anotas, después ni te vas a acordar cuál era tu duda, ¿no? Separable de la sustancia que fue perdida en la caída del hombre mediante el pecado, ¿no? Él continuó teniendo el alma, pero sin el carácter moral divino. Es como aquel que hoy no tiene al Señor. Tiene cuerpo, tiene alma, porque están sus emociones allí, y su espíritu es en delitos y pecados. Solo Dios puede reír nosotros. El que no tiene al Señor no puede, el espíritu está muerto por el pecado. ¿Qué hace materialmente, obviamente? Físicamente, y semejanza, pero viste que es más así, no más de otra forma. Entonces Dios no va a adquirir la forma de cada uno de nosotros, sino hablamos a nivel espiritual. El sacrificio de Cristo en la cruz fue para restaurar la semejanza a través del nuevo nacimiento, ¿no? Dice la palabra de Dios que Jesús respondió y le dijo, de cierto, le digo, o sea, ciertamente, de seguro,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, bueno, justo me llama esta hora que es imposible responder a esta hora. Bueno, voy a esperar que se calme el que está llamando, porque justo estamos grabando y sale el tono de la llamada, ¿no? Entonces, Jesús afirmaba esto, ¿no? El libro de Filipenses dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transforma semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué queremos decir con esto? Que algún día el cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, al que el Señor Jesús, decimos que el hombre fue creado para ser perfecto, Dios quería, porque Eclesiastés dice, he aquí solamente hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, Dios no falló, el que va a fallar es el hombre. Dios dio al hombre toda potestad sobre todas las cosas creadas, cielo, tierra y mar, porque por la ciencia, la tecnología, y también el cambio climático que tanto nos hablan, es porque el hombre ha abusado de la naturaleza, ha talado los árboles, ha ensuciado los mares, los ríos, contaminado con diferentes cosas. Bueno, entonces la famosa crisis global de todo lo que nos toca vivir hoy tiene mucho que ver con el que Dios le permitió dominar, ¿no? Entonces, el hombre con ese poder y sabiduría dio nombres en su momento a todos los animales de la tierra. Era un conocimiento intuitivo dado por Dios y el hombre era perfecto en todos los aspectos. Y aquí tenemos este gráfico donde hay un equilibrio perfecto, ¿no? Físico, moral y espiritual. Acá tenemos en esta plaquita, podemos nosotros ver esto que estamos hablando. Espíritu, conciencia, intuición y comunión con Dios. Que el hombre que no tiene a Dios, muchachos, esto está pausado. ¿Por qué? Porque al no tener comunión con Dios, que es lo que nos habilita esta puerta, el hombre que no tiene a Dios no puede tener esto. Cuerpo, fisiología, morfología, anatomía, es lo que todos tenemos. El alma, emociones, voluntad y mente, allí está. Entonces, somos completos, sin ofender a nadie, o sea, de los presentes no, pero aquel que no tenga al Señor, somos seres completos cuando venimos al Señor. Recién allí el espíritu se activa y todo lo que Dios tenía planeado se puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, Dios coronó su obra creadora con la creación del hombre. Para todas las demás cosas creadas, fue empleado una simple palabra, fíjense. ¿Se acuerdan que Dios dijo y así fue? Dios ordenó y así se hizo, y así, bueno, así creció el pasto, así se crearon los animales, pero acá con el hombre vemos que la cosa cambia. Dios mete mano, por decir así, pone su mano. Por todas las demás cosas creadas fue empleado una simple palabra, pero cuando llegó la hora de crear el hombre, bueno, Dios cambió su método de poblar el universo. Él puso sus propias manos en acción para imprimir un contacto personal con el nuevo ser que estaba creando. No nos olvidemos que la idea de Dios al crearnos, Él nos crea por amor. Esa es la principal de todas. Y llegamos, damas y caballeros, a la primera dispensación. ¿Se acuerdan? El primer dibujito, el primer arco que estaba pintadito de verde, periodo de la inocencia, es llamado la primera dispensación, el primer periodo, la primera etapa, fue precedida, o sea, comienza con la creación, comienza allí, Dios crea al hombre. Es imposible determinar esto cuántos años duró. Ustedes saben que lo escribe Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, porque él no vio absolutamente nada de todo esto. ¿Se acuerdan que Moisés es el que escribe el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio? Solo sabemos que abarca todo el tiempo de la creación del hombre, o sea, millones y millones de años, hasta su expulsión del jardín. Esto no, esto ya es un tiempo más limitado, pero la creación, digo, millones de años. Según el retrato bíblico, fue la dispensación más cortita. Esta dispensación se le llama entonces de la inocencia. Adán y Eva eran inocentes, no habían conocido por experiencia propia lo que era el pecado. La palabra inocencia sirve para designar entonces la condición moral del hombre creado por Dios, ¿no? La revelación de la voluntad de Dios. Ustedes están mirando las copias de este periodo. Dios dio a conocer al hombre su voluntad, que se resumía en estas expresiones. Llenar la tierra, ese era el trabajo de ellos, años, así que podían tener familia cualquier cantidad. Otra, sojuzgar la tierra. No se olviden, muchachos, que en las genealogías bíblicas no están completas, porque la pregunta que siempre nos hacemos, o algunos se hacen, es ¿dónde, con quién se casaron los hijos de Adán y Eva si no había más gente? Había más gente que fue naciendo y tal vez las genealogías no las nombran,
¿no? Los primeros fueron Adán y Eva. Por eso el otro día decíamos que algunos dicen, bueno, si dice aumentaré tus dolores, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Aumentaré tus dolores, era porque los dolores ya tenían hijos antes. No, la Biblia habla solamente de Caín y Abel, y luego viene otro grupo de gente que nace de ellos y de los hijos de ellos y demás. Sojuzgar la tierra, que era dominarla, comer hierbas y frutos. Hasta acá los animales nos sonreían, todo era armonía. Muy parecido a esto va a ser el milenio, muy, muy similar a esto. Así que lo que no has comido de animal ahora, en el milenio volveremos a las hierbas y frutas. Cultivar la tierra era lo que tenía que hacer, abstenerse del fruto prohibido, que esa sería la prueba más grosa que se iba a vivir, ¿no? Entonces, esta era la expresa voluntad de Dios para ellos, para estos dos, para Adán y Eva. El ambiente en que vivían, ¿cómo era el ambiente en que vivían Adán y Eva? La Biblia nos dice que en el tiempo de Adán todo lo creado era bueno. No había ferocidad de los animales, no había demasiado frío ni calor, el hombre tenía todas las circunstancias favorables para ser feliz y llevar una vida de obediencia a Dios. O sea, todo a favor, no había mayores problemas, pero ¿cómo somos los humanos? ¿Cómo somos? Vos te conocés, yo también, somos volteros, somos complicados por ahí. La Biblia dice, este es el camino, hablando a nivel raza humana, le buscamos un camino alternativo. Entonces, no conocían la maldad o el pecado, no lo conocían. ¿Qué más? No tenían enfermedades, maravilloso, maravilloso, no habían enfermedades, era ideal, o sea, lo que Dios había creado era maravilloso. Y así se viviría, pero ya sabemos lo que vendría después, ¿no? ¿Qué más? Vida espiritual, porque habla de que había una relación con Dios. Dios venía, hablaba con su creación, porque Dios nos creó para amarnos, dijimos, para tener comunión con el hombre. ¿Qué más? Dominio sobre la naturaleza es lo que Dios le había dado al hombre y la mujer. O sea, que en medio de este ambiente, muchachos, tan bendecidos, aparece el archienemigo, ¿ah? De todo lo que es de Dios, que es el diablo. Su nombre no aparece puntualmente aquí en Génesis, pero sí en Apocalipsis, como lo estudiamos alguna vez en Daniel y Apocalipsis, ¿no? La serpiente antigua, dice Juan cuando escribe en Apocalipsis, que habla acerca de este serpiente antigua que era el que aparece aquí en el huerto de Edén. Pero la revelación dada por la Biblia indica que fue el que apareció corporalmente en forma de una serpiente. Satanás se presentó a Eva, ya conocemos, ofreciendo algo que fue terminantemente prohibido por Dios. Y en primera de Juan dice, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre. O sea, de lo que el mundo ofrece, hablamos de lo que el mundo sin Dios ofrece, porque hoy vos estás viendo esto a través de algo que el mundo ofrece, que es un celular, que es internet. El mundo te lo ofrece, una computadora, no sé dónde vos lo estás viendo, pero hablamos de lo que el mundo ofrece como pecado, obviamente. ¿Se acuerdan que ustedes estudiaron en alguna oportunidad hermenéutica? Y hermenéutica es la correcta interpretación de los textos. Entonces, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, lo malo, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece. Y habla los malos deseos de la carne, de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Eso es lo que dice la palabra de Dios acá. Entonces tenemos la lección que toda la tentación del mundo se encierra en tres categorías. ¿Qué hicieron ellos? Tres categorías. Los deseos de la carne, que eso sigue vigencia. ¿Ah? Los deseos de la carne, que son los que contradicen los deseos del espíritu. El deseo de la carne es ponerme a ver la tele, salir a distraerme, que no está mal, tomarme unas vacaciones, que no está mal, pero está mal cuando yo solo tengo tiempo para la tele, para mi recreación, para mi diversión, y no tengo tiempo para estudiar la palabra de Dios, para la oración, no tengo tiempo para servir a Dios. Entonces, los deseos de la carne, decía el apóstol Pablo, más adelante obviamente habla de que son contrarios a los deseos del espíritu. ¿Ah? La carne te dice, me voy a dormir. El espíritu dice, no, vamos a orar. Tenemos que tomarnos un tiempo de oración también. La carne te dice, estoy atribulado y cargado. El espíritu te dice, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a adorar, vamos a cantar a Dios. Y esa es la batalla permanente que vamos a tener. ¿Hasta cuándo dura la batalla? Esto dura hasta que el Señor venga o hasta que muramos. ¿Por qué? Porque somos de carne. Entonces, esa lucha va a estar permanente en nosotros. ¿Ah? Entonces, se trata de satisfacer los deseos de la carne. Y vos ves la lista que Pablo hace y dice, estos son los deseos de la carne, que habla de adulterio, fornicación, bueno, te hace todo un listado de esto, ¿no? ¿Cuál es que toda la tentación del mundo encierra? Hablamos de los deseos de los ojos, es lo que satisface la vista, lo que entra, como dice el sabio Salomón, lo que entra por los ojos, y luego en nuestra mente le vamos a dar forma.
Lo tercero es la vanagloria de la vida. Y los tres puntos, la serpiente, que no la va a sorprender a Eva que hable, no la va a dar fobias a las serpientes. Obviamente, esta Eva no tenía esta fobia, era muy distinta a la serpiente, porque después es castigada a caminar sobre su pecho, que es lo que vemos hoy. Aunque tenemos hasta serpientes voladoras, el otro día descubrieron una serpiente que tiene patitas, pueden subir los árboles, pueden estar muchos frutos bajo el agua, la anaconda, bueno, hay todo tipo de serpientes, ¿no? Entonces, tal vez si tenía que andar sobre su pecho, algunos dicen entonces, en los tiempos de Adán y Eva, la serpiente caminaría, tendría patas. Y bueno, entramos en el campo de la especulación. Me acuerdo de haber tenido un profesor que me decía, para mí, era su opinión, porque acá aclaramos, esto es Biblia, esto es especulación. Lo que yo te estoy diciendo ahora es especulación. Entonces, creo la especulación, y eso va a vos, tampoco va a torcer una doctrina, simplemente es un comentario que decía este profesor, para mí, la serpiente era como Clemente. Yo no sé si ustedes se acuerdan la figura de Clemente, que era como un muñequito, era como un avestruz, muy parecía un avestruz, nada más que no tenía alas. Entonces, para mí, tenía dos patas como, y bueno, puede que sí, puede que no. Entonces, queda ahí, ¿no? Pero esta serpiente acudió a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida, que es lo que la serpiente entendía haría caer a esta primera pareja. Entonces, le dije los deseos de la carne, porque dice el pasaje de Génesis, ella vio que el árbol era bueno para comer. Entonces, si era bueno, Dios se tiene que haber equivocado o Dios me quiere privar de algo que es realmente bueno, ¿no? Aunque ella podía comer de todo lo demás, era de este que ella deseaba probar. Tal vez de todo lo demás había probado, pero de este no. Entonces, allí están los deseos de la carne, ¿no? Que recién estábamos leyendo. Luego vienen los deseos de los ojos, porque dice el relato bíblico que era agradable a los ojos. Génesis 3. O sea, no era un fruto que se veía feo. El contemplar nosotros las cosas prohibidas solo sirve para alimentar el deseo desenfrenado. Decime en qué pensás que ese pensamiento entró generalmente por los ojos. Hoy nos metemos en sitios o tal vez recorremos lugares en internet que no son los apropiados y entra por los ojos. Primero entra ahí, luego entra a la fábrica del pensamiento y allí empieza a gestarse lo incorrecto. Entonces, como la serpiente, Satanás sabía que esto era así, entonces comenzó ese trabajo de destrucción. Ella comenzó a contemplar el fruto y ya se fue haciendo la idea de que lo estaba probando. ¿Ah? Y el hecho de hacerse la idea lo lleva al fracaso, ¿no? Porque después tenemos la vanagloria de la vida, que es el punto que no lo he puesto en esta plaquita, pero vos lo tenías aquí. ¿Eh? La vanagloria de la vida lo puse en esta otra, ¿no? Dice la Biblia que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Vanagloria es una gloria vana, obviamente, ahí tenés en la misma palabra el significado. Entonces, ella pensó que haciendo eso, ella sería una Eva sabia. La ambición sin control, contraria a la voluntad de Dios, siempre termina en catástrofe, ¿no? Entonces, aparte de estos tres aspectos de tentación, había el poner en duda lo que Dios había dicho, porque el Lucifer, la serpiente, el diablo, dijo, no, no es así como Dios te ha dicho. No, no es así. Sí. Y mezcló, en alguna oportunidad lo estudiamos a esto cuando estudiamos el libro de Génesis, mezcló mentiras con verdades, entonces la confundió totalmente y ella tenía también ganas de ser confundida. Nunca se mantuvo firme, nunca tuvo carácter firme, con la declaración del tentador, que no había castigo al decir, no morirán. Eso es lo que le dijo la serpiente. La idea de que Dios no les cuida bien, los hacía dudar del cuidado de Dios, les engañó, y prohibía, decían ellos, o sea, decía la serpiente, que Dios prohibía lo que era verdaderamente para bien de ellos. Por eso nos encontramos con esta esta siguiente placa, parecida a la esposa de, ahora que la estoy viendo, parecía a la esposa de Messi. Capaz que el del fondo sea Messi. Bueno, la caída. La mujer cayó entonces bajo la tentación, estoy mirando la copia, probó el fruto prohibido, comió y dio del fruto al pollerudo de su esposo. Bueno, no, pollerudo no era porque no tenían ni un taparrabo. Y Adán probó sin siquiera decirle no a Eva. Los dos desobedecieron a Dios deliberadamente. La Biblia nos enseña el siguiente principio, dice la palabra de Dios, fíjense. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedece. Cuando Pablo escribía esto, la esclavitud estaba en boga, ¿no? Y esto es así, tanto si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. O sea, ¿qué decía Pablo?
rindámonos como esclavos, pero a Cristo. Rindámonos como esclavos, pero a Dios, no al pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro patrón, el otro es malvado, nos va a llevar a la muerte. Dios, como patrón nuestro, nos va a llevar a la vida, a la justicia. Así Adán fue constituido como el jefe de la creación, sujetándose en obediencia a la serpiente, al diablo, pasando su lealtad de Dios al diablo. En aquel momento, Adán entregó el mundo en las manos del maligno. Me acuerdo de haber visto, muchachos, la película Noé, que me parece que, no me acuerdo si la vi en el cine, no me acuerdo, pero eh, una fantasía total, no es bíblica ni nada por el estilo, pero tiene algunos efectos realmente lindos, ¿no? El efecto era donde está todo bien y Adán y Eva pecan y se empieza a morir la naturaleza, cómo se empieza a secar absolutamente todo, cómo se transforma en mirá qué palabra que me vino, un páramo desolador. ¡Ah, qué palabra! A una desolación total. Y eso fue lo que marca la palabra de Dios que sucedió, ¿no? La naturaleza va a ser afectada. Luego en Corintios encontramos, dice, pues como ellos no creen, el Dios de este mundo, ¿cuándo pasó a ser el Dios de este mundo Lucifer? No cuando cae desde el cielo por su rebelión en contra de Dios, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, sino cuando Adán y Eva le entregan a él el mando, simbólicamente al desobedecer a Dios. Los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Entonces, los resultados de la caída, muchachos, del hombre ya eran conocidos por el mismo pues Dios en su primer pacto con Adán dice claramente, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Eso fue lo que Dios les dijo. No hay castigo más desastroso que el indicado por la palabra muerte. No hay mayor divergencia de lo que entre la vida y la muerte sucede, decimos. Estas dos condiciones son totalmente opuestas una de la otra. Romanos dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, nos dejó en esta parte, porque decimos que una persona que nace hoy ya nace en pecado, si realmente todavía esa persona no ha pecado. ¿Se acuerdan que en alguna oportunidad, yo en la oportunidad hemos hablado de este tema?